Hoy día vamos a hablar acerca del evangelismo. Y déjeme decirle, hermanos, que esto tiene como propósito mirar las Escrituras, pero también de que cada uno de nosotros sea obediente en cuanto a este llamado. Tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio. En la próxima semana tenemos una actividad evangelística y me imagino que la mayoría de nosotros ya está anotado para ese evento, ¿cierto? Si no está anotado, le animo a que lo haga. Hoy día va a ser expuesto la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no lo convence, déjeme decirle, hermano, nada lo va a convencer. Si la palabra de Dios no lo motiva a la obediencia, entonces hay algo que cambiar en el corazón. Entonces es mi deseo de que no solamente para la actividad que se viene de evangelismo usted se anote, sino también que usted en su diario de vivir, en el lugar donde se desenvuelve, pueda predicar y hablar del Señor. Predicar con sus palabras. Sea vehemente al predicar en sus palabras, como decía Pablo, conociendo pues el temor de Dios, ¿qué dice? Persuadimos a los hombres. Entonces no solamente es hablar palabras bonitas, sino también hablar de una persuasión que tiene que haber. Es decir, yo te insto a que vayas a Cristo, que mires la cruz de Cristo, pero también viva el Evangelio. ¿Ya? Tiene que haber una relación íntima con eso, entre lo que yo predico, pero también en lo que yo vivo. Entonces es mi oración de que en esta ocasión la palabra de Dios cale en su corazón, así como caló en el mío. Es mi oración, queridos hermanos. Hoy día me voy a tomar el atrevimiento de predicar lo que muchos han llamado el pasaje central de toda la Biblia. Probablemente los dos versículos más conocidos de toda la Biblia son los dos versículos que vamos a ver el día de hoy. Cuando hablamos del libro de Romanos, ya les había hablado acerca de la historia del libro, ¿sí? Que ha impactado a muchas personas a lo largo de toda la historia. Usted bien conoce probablemente la historia de Martín Lutero, este hombre que fue impactado y llegó a la fe a través de estos versículos. Mas el justo por la fe vivirá. Este hombre que vivía atribulado con una tremenda carga de decir, yo tengo que aparentar algo, tengo que buscar mi propia justicia, mi propia justificación delante de Dios. Yo tengo que ser un hombre recto frente a los hombres. Y se esforzaba por ello, pasaba horas y horas en oración y horas confesando sus pecados. Imagínense hasta el punto de que el mismo sacerdote que recibía la confesión de Martín Lutero le dijo, mira, no vengas a confesarte más por pecados que sean pequeños. Entonces, esta persona vivía con esta tremenda carga hasta que su vida cambió. ¿Cuándo? Cuando se encontró con el libro de Romanos. Leyendo el versículo 17, él dijo, ahí entendió. El Señor iluminó su corazón y decir, la justificación es por la fe. La justificación es por la fe. Quiere decir que nada de lo que he hecho hasta el momento sirvió. Nada de lo que he hecho hasta el momento sirvió. Todo este esfuerzo de inclusive enseñar la palabra de Dios, nada sirvió, no. Decía, mas el justo por la fe vivirá. Y eso impactó su vida. Pero déjeme decirle que eso pasó hace muchos años atrás y marcó la historia de la iglesia. Pero este versículo sigue vigente el día de hoy. ¿Y por qué no pensar de que estos dos versículos pueden marcar la historia de su vida? De mi vida. ¿Por qué no pensar de que Romanos 1, 16, 17 no solamente impactó la vida de Martín Lutero, sino la vida de cada uno de nosotros? Y si quedamos en la historia por el hecho de decir, estos versículos impactaron la vida de los hermanos de una iglesia allá en Paine. ¿Qué le parece eso? Yo creo, y es mi convicción, de que estos versículos siguen plenamente vigentes y Dios sigue hablando a través de estos pasajes. Sigue hablando a través de estos pasajes. Paradójicamente, el día de hoy creo que se ha disminuido un poquito el mensaje. No sé cuántas veces usted ha escuchado una predicación acerca de Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Yo personalmente nunca lo he hecho. Decimos que son los versículos más importantes de toda la Biblia, pero a la vez, ¿con cuánta frecuencia los exponemos? ¿Con cuánta frecuencia vamos a él una y otra vez?
¿Cuánto? Es más, déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuántos se lo saben de memoria? El día de hoy, si hacemos un test rápido, ¿cuántos se lo saben de memoria? Entonces, tenemos esas dos partes de la historia, es decir, son los versículos más importantes, pero por otro lado, hay una tendencia a dejarlo de lado el día de hoy. Algo que quiero evitar. Quedé muy metido con estos versículos cuando enseñé el libro de Romanos hace unas semanas y hoy día quiero basarme en ellos. Pero antes de leer el pasaje, solamente quiero, a modo de ilustración, a modo de introducción, quiero contarle una pequeña historia. En 1928, un bacteriólogo llamado Alexander Fleming, probablemente usted lo ha escuchado, hizo un descubrimiento revolucionario casi por accidente. La penicilina, el primer antibiótico de la historia moderna. Ese fue el descubrimiento. Al notar que un moho había matado a las bacterias en una de sus placas de cultivo, se dio cuenta de que estaba frente a algo poderoso, algo que podía cambiar el rumbo de la medicina y salvar millones de vidas. ¿Qué haría usted si hiciera ese descubrimiento? Yo saldría corriendo a contarle a todo el mundo. Pero aquí viene la parte sorprendente de este hombre. Fleming no le dio mayor importancia. Anotó el hallazgo, escribió un pequeño artículo científico y siguió adelante con su trabajo. No patentó descubrimiento, no lo desarrolló ni le dio seguimiento necesario. Durante casi 10 años, el tesoro de la penicilina quedó prácticamente olvidado. Fueron años posteriores, otros científicos quienes redescubrieron esto y desarrollaron el potencial de la penicilina, iniciando una revolución médica que ha salvado incontables vidas hasta el día de hoy. Hermanos, ¿le llama la atención esta historia? Este hecho nos muestra que a veces podemos tener en nuestras manos un tesoro de valor incalculable. Pero si no tenemos una actitud correcta para reconocerlo, desarrollarlo y valorarlo, este tesoro puede quedar hasta sin fruto. Esto también se aplica claramente a una verdad profunda y trascendental como lo es el Evangelio de Jesucristo, que puede llegar a salvar vidas, no solamente vidas físicas, sino también vidas principalmente espirituales. Salvar de la condenación eterna, una verdad poderosa que cura el alma, una salvación eterna para cada una de las personas. Pero hermanos, déjeme decirle, esto no puede quedar ahí. Al contrario, debe seguir siendo proclamado ahora con más vehemencia. Déjeme decirle, hermanos, que yo creo que en muchos círculos cristianos hay muchos Alexander Fleming. ¿Conocen la cura? Probablemente la han estudiado, se la saben inclusive, saben versículos, pasajes enteros, pero la dejan tapado. Lo dejan tapado, dejémoslo ahí, no hablan de él. No lo viven, no lo predican con fervor. Creo firmemente que hemos caído. La iglesia del siglo XXI ha caído en eso. Ha sido callada. Ha sido anestesiada en esta verdad. Jesús dijo que el reino de los cielos es como un tesoro escondido. ¿Recuerda la historia en el Evangelio? La pregunta es, ¿usted lo vive escondiendo? Esa es la gran pregunta. ¿Lo vive escondiendo? ¿Lo dejamos pasar como una idea más o nos rendimos a su poder transformador y lo predicamos con fervor? Es por eso que el título del sermón de hoy se llama El Evangelio y yo. Dos caras, en alguna manera, que en algún momento se encontraron. El Evangelio llegó a su vida, amén. Ya sea porque usted lo conoce de manera personal o porque ha escuchado alguna vez del Evangelio. Pero el Evangelio, en alguna manera, demanda algo de nosotros. Demanda algo de nosotros. Por eso el título del mensaje, el Evangelio y ahora y yo.
¿Qué debo hacer con este mensaje? ¿Qué debo hacer con este mensaje? Vamos a leer el pasaje. Vaya a Romanos, por favor. Romanos capítulo número 1. Vamos a leer desde el versículo número 16 hasta el versículo 17. Dice así la palabra del Señor. Es importante, hermanos, y quiero hacer énfasis en esto, que usted traiga su Biblia. Traiga su Biblia. Cuando se lee un pasaje, vaya usted a ver ese mismo pasaje con sus propios ojos. Versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nos ponemos de pie, vamos a leer este pasaje juntos. Póngase de pie, vamos a leer. A la voz de 3, versículos 16 y 17. 1, 2, 3. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Padre nuestro, que estás, Señor, en tu trono, Señor, pero también estás en este lugar, en medio de nosotros, Señor. Padre, queremos oír tu voz, Señor. Queremos estudiar tu palabra, Señor. Queremos, Señor, nosotros callar. Queremos dejar cualquier argumento de lado, Señor, y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, Señor, a través de tu palabra, Señor. Padre, yo te ruego, Señor, que tú hables, Señor, te glorifiques, Señor. Mis palabras, Señor, son débiles, Señor. Soy un hombre débil, Señor. Pero tú eres un Dios poderoso, Señor. Tú eres un Dios poderoso, Señor, que puede transformar vidas, Señor. Y lo creo firmemente, Señor. Así como has transformado mi vida, Señor, sé que puedes transformar muchas vidas más, Señor, como lo has hecho a lo largo de toda la historia de la humanidad, Señor. Padre, te ruego por esto y te agradezco, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Puede tomar sus asientos mientras le voy a contar un poquito acerca del contexto general de Romanos. Ya probablemente esté por el título de Romanos, ya sabe que esta carta está escrita a los hermanos que estaban en Roma. ¿Ya? Roma era una ciudad muy importante en aquel tiempo, muy trascendental. De hecho, era la capital del imperio. Probablemente con toda seguridad debemos decir de que era la ciudad más importante del mundo en ese momento, el mundo conocido. La gente iba y venía a Roma, era una ciudad de casi 1 millón o 1,5 millones de habitantes, según lo que se estima. Había una cantidad de gente impresionante. Ahora, ¿por qué la gente iba tanto a Roma? La gente podía ir por muchas razones, para establecerse allí, para hacer negocios, para ejercer una ocupación, para seguir una profesión, para estudiar, escuche bien, para escapar del arresto. La gente iba, como era una ciudad tan grande, era fácil esconderse ahí. De hecho, ahí, si usted lee la historia, no solamente la historia secular, sino también la historia de la iglesia, muchos, inclusive cristianos, se ocultaban en Roma. Muchos se ocultaban en Roma. Era fácil perderse ahí. Entonces, muchos iban también por curiosidad de decir, esta metrópolis, ¿qué tendrá? Algunos iban para visitar amigos, parientes, por muchos motivos. ¿Por qué Pablo quería ir a Roma? Esa es la pregunta según el capítulo 1. Pablo quería ir a Roma para la sencilla razón de predicar el evangelio en esa ciudad. El evangelismo estaba en el corazón de Pablo. Yo quiero ir a esa ciudad, pero no quiero ir de turista, no quiero ir solamente a conocer, a visitar amigos. Yo quiero ir porque ahí hay almas que necesitan escuchar del evangelio. En cuanto a la epístola de Romanos, podremos ver de que esta es la carta magna del apóstol Pablo.
Muchos la han intentado comparar con otras cartas, por ejemplo, con Gálatas. Aunque tienen similitudes muy importantes, hay dos diferencias significativas. Uno es la extensión de Gálatas en comparación a Romanos. Gálatas tiene 5 o 6 capítulos, Romanos tiene 16 capítulos. Entonces hay una extensión diferente ahí. Tienes más capítulos del libro de Romanos. Pero también hay otra diferencia muy importante entre las dos epístolas. La diferencia radica en el tono. En Gálatas, Pablo estaba en alguna manera en pie de defensa del Evangelio y de su ministerio. Aquí notamos en un tono más tranquilo y es una carta donde se explaya más con respecto a ¿qué? Con respecto al Evangelio de Jesucristo. A través de esta carta magna no solamente podemos ver el corazón de Pablo, sino a través de todo su ministerio. El corazón de Pablo vivía por el único motivo del Evangelio de Jesucristo. No tenía otra razón de vivir. Para mí vivir es Cristo y morir ganancia, decía Pablo. No tengo otra razón para vivir. Si estoy con vida es para predicar a Cristo. Y si muero, mejor porque estoy con mi Señor, decía él. A tal punto que él decía, ay de mí si no anuncio el Evangelio. Se me es impuesta necesidad. Ay de mí si no cumplo con lo que el Señor me encomendó. Romanos, hermanos, es una explicación clara y profunda del Evangelio, mediante la explicación de la justicia de Dios. Ese es el tema, la justicia de Dios, que es revelada a los hombres. Para algunos esta misma justicia resulta en condenación, ya que la rechazan. Para otros es la fuente de justificación legal ante Dios. Esto es a los cristianos, a los creyentes. En cuanto al contexto inmediato de los versículos 16 y 17, este versículo, no sé si notó, en el versículo 16 comienza con una palabra importante que se va a repetir 3 veces en el versículo 16 y 17. Porque. Cuando usted encuentra un porque, deténgase, porque quiere decir que este versículo está conectado a lo que anteriormente venía diciendo. Entonces, para eso necesitamos ver qué estaba diciendo anteriormente. Pablo en los versículos anteriores, además de su salutación, donde expresa directamente su intención de predicar el Evangelio de manera escrita, también dice que él tiene deseo de ver a los hermanos allá en Roma. Muchos dicen, y muy probablemente Pablo no conocía a los hermanos que estaban en Roma. Había sido fundado por otros hermanos, pero Pablo había escuchado de la fe de estos hermanos, de cómo predicaban el Evangelio. Pablo decía, yo quiero ir a ustedes, hermanos, quiero ir a esa ciudad, dice, para predicar el Evangelio. Dice, versículo número 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Muchas veces, hermanos, he querido ir a ustedes. En el capítulo 16 va a decir que él quiere ir a los romanos para que los romanos lo encaminen a seguir predicando el Evangelio a España. Versículo 14, versículo central, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, ¿qué cosa? Soy deudor. Tengo una deuda con cada persona del mundo. Tengo una deuda con cada uno del mundo. Tengo un compromiso. Me imagino, no sé, no quiero meterme en su vida, pero usted, me imagino que lo más probable es que haya tenido alguna deuda alguna vez en su vida. ¿Cómo se siente con esa deuda? Es decir, quiero pagarla. Me siento afligido por eso. Quiero cumplir con eso, con esa obligación. Pablo decía, yo soy deudor. Versículo 15. Así que, como soy deudor, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Yo voy a decir, yo voy a predicar el Evangelio. Y en los versículos 16 y 17 vamos a encontrar el motivo por el cual él quería predicar y por qué podía hacerlo libremente. Vamos a encontrar por qué él decía, si podríamos hacerle una pregunta a Pablo, ¿con qué actitud
¿Y con qué seriedad Pablo cumplía su ministerio? Él, podríamos ver a través de este versículo, decía, él se consideraba deudor, él tenía una deuda con predicar el Evangelio. ¿Con qué actitud? Con esa actitud. ¿Con qué seriedad? Con toda la seriedad. A sabios y a no sabios yo predico el Evangelio, a griegos y a no griegos, a judíos, predico el Evangelio. Por lo cual tenemos muchas cosas que aprender de estos versículos 16 y 17, pero hoy quiero traer delante de ustedes solamente tres consideraciones esenciales con respecto al evangelismo, que nos deben enseñar el día de hoy. Tres consideraciones esenciales respecto al evangelismo. Lo primero que debería decir, queridos hermanos, es versículo 16, parte B, dice, voy a omitir, no piensen que me estoy omitiendo adrede, o sea, involuntariamente la primera parte del versículo 16 lo vamos a tratar después, pero la parte B del versículo 16 dice, porque es poder de Dios, porque es poder de Dios en cuanto al evangelio, es decir, es poder de Dios. La primera consideración, como usted ve en la pantalla, que deberíamos tener con respecto al evangelio es considera el poder del evangelio. Considera el poder del evangelio. Nota, hermanos, que estos mismos hermanos tenían el poder ante sus ojos, ya que vivían en Roma. ¿Cuál era el imperio dominante en ese momento? Roma. Si hablamos de esplendor y de poder de un imperio que fue tremendamente poderoso justamente, que su método de expansión fue militar. Si hablamos de poder, estos hermanos decían, nosotros sabemos lo que es poder porque vivimos en Roma. Nosotros sabemos lo que es esplendoroso, nosotros sabemos lo que es poder. Pero Pablo va a decir, aquí hay el poder de Dios, yo les voy a mostrar el poder de Dios. Yo les voy a mostrar el poder de Dios con un ejército que no es terrenal. Porque los ejércitos terrenales pasan. De hecho, el Imperio Romano pasó años más adelante. Todos los imperios mundiales cayeron. Ninguno va a prevalecer contra el imperio de Cristo. Este poder es el poder de Dios para salvación. Déjeme reparar solamente en esta palabra poder. Es una palabra muy utilizada en el Nuevo Testamento con sus derivados, la palabra dunamis. Ya probablemente usted ha escuchado o le suena la palabra dinamita. No hay una relación porque la dinamita se inventó muchos años después. Entonces muchos relacionan esta palabra, es decir, dinamita de Dios, pero hay un error de ahí, porque la dinamita vino muchos años después. Entonces Pablo no estaba pensando en la dinamita cuando habló de este pasaje. Lo que sí estaba pensando, y la palabra en su significado general significa la capacidad, la posibilidad, el poder tanto físico como intelectual o espiritual de Dios. Dios tiene en alguna manera la capacidad, el poder para salvar. En todos los sentidos esta es como la idea general. Le repito nuevamente, la posibilidad, poder o capacidad, tanto físico, intelectual como espiritual. Eso significa poder de Dios. Si usted quiere buscar un sinónimo, ¿qué es el Evangelio de Dios? Es poder de Dios. ¿Usted quiere ver el poder de Dios? ¿Quiere ver el poder de Dios? Contemple el Evangelio. Muchas personas buscan lo esplendoroso, quieren ver. No, yo quiero ver este poder, este poderío de tal imperio. No. Déjeme mostrarle el poder más grande que ha sido desplegado en toda la historia de la humanidad, que es el poder del Evangelio. No hay poder más grande que el poder de Dios, el poder del Evangelio. ¿Cuántas personas, hermanos, han intentado destruir el Evangelio? Callar voces. Pero, hermanos, nada puede detener el brazo de Dios, el poder de Dios. Por lo cual le hago nuevamente la pregunta, ¿quiere ver el poder de Dios? Contemple el Evangelio, hermanos. Contemple el Evangelio.
Ahora este poder es, según lo que se nos indica en este pasaje, Dios es un Dios poderoso, amén, todopoderoso. Aquí el poder está estrechamente ligado con la salvación, Las Escrituras, hermanos, nos dejan muy en claro que solo Dios salva. Solamente en Dios encontramos salvación. Isaías 43:11 dice, yo Jehová, y fuera de mí, ¿qué cosa? No hay quien salve. No, fuera de mí no hay quien salve. No hay. Ni una filosofía, ni tus buenas obras, ni tu manera de pensar, ni tus riquezas, nada puede salvar. Solamente Dios puede salvar. Recordando las palabras de Jonás, la salvación es ¿quién? Del Señor. Las Escrituras dejan claramente establecido eso. Usted probablemente recordará Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí vemos el medio que Dios proveyó, nuestro Señor Jesucristo, para llegar a Él. Así la gente puede estar en esta salvación a través de Cristo. Hechos capítulo 4, versículo número 12. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos, ¿qué cosa? Ser salvo. No hay otro nombre. No hay otro nombre. Esto es categórico, es absoluto, es trascendental. No hay otro nombre para los hombres. No hay otro nombre. Así que podemos ver claramente que Dios dice, solamente en mí hay salvación. Yo proveo el plan de salvación para la humanidad. Es un nombre único y exclusivo. De hecho, aquí la palabra, no me avergüenzo, del Evangelio es un artículo exclusivo, es decir, el Evangelio. Porque, ¿en dónde? En el Evangelio. Solamente y exclusivamente en el Evangelio se revela el poder de Dios para salvación. Solamente en el Evangelio se revela el poder de Dios. Aquí el poder, hermanos, como les venía diciendo, involucra la capacidad poderosa, pero también la voluntad de hacerlo. Dios proveyó el camino, pero también con eso nos quiere decir, no quiero la muerte del impío. No quiero la muerte del impío. No quiero que las personas mueran en su pecado. Vengan a mí, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, el Señor le dijo a su pueblo. Pero también en Isaías 55 decía el Señor, a los sedientos, vengan y beban. ¿Cómo termina el libro de Apocalipsis? Nuevamente, vengan, beban. No es la voluntad del Señor que ninguno perezca. No es la voluntad de Dios que ninguno perezca. Si lo hacen en alguna manera es por un corazón obstinado con el pecado, no querer abandonar el pecado, amar el pecado, amar las tinieblas antes que la luz. Hermanos, para salvación es una frase sumamente importante. La salvación aquí es una salvación de lo espiritual, de lo eterno. Está hablando de tu alma. Las Escrituras dejan claramente establecido que después de la muerte hay un juicio. Hay un juicio. Cada persona se va a presentar delante de Dios. La muerte una sola vez y después de esto el juicio, dice el libro de Hebreos. Y en ese juicio de Dios, ¿tienes cómo defenderte? Dios proveyó el camino, que es su poder, para salvación. Para salvación, el único camino. Hermanos, déjeme decirle nuevamente, ¿usted quiere ver el poder de Dios desplegado? Imagino que quiere hacerlo. Mire para el lado, mire a su lado.
Ahí tiene un hermano en Cristo. Ahí ve el poder de Dios. Algunos más feos que otros, pero poder de Dios al fin. Una vez un pastor dijo, comenzó su predicación diciendo, ¿quieren ver un milagro? ¿Quién quiere ver un milagro ahora? ¿Sí? ¿Todos quieren ver un milagro? Miren para el lado. Ahí hay un milagro. Ahí hay un milagro. Hermanos, le hago otra pregunta relacionada a lo que venía diciendo. ¿A usted le gustaría ver el milagro más esplendoroso de toda la historia de la humanidad? ¿A usted le hubiese gustado, por ejemplo, estar cuando Dios creaba las cosas? Me hubiese encantado, ¿cierto? Nos hubiese encantado a cada uno de nosotros. Pero si yo le digo que la obra de salvación es mucho más grande que eso, que la obra de creación es más grande la obra de redención. No lo digo yo, lo dice Pablo en 2 Corintios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Versículo 6. Porque Dios, está en el capítulo 4, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ahí está la obra de la creación. Dios, el mismo Dios que mandó de que las tinieblas resplandeciese la luz, dice, es el que resplandeció, ¿qué cosa? En nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. La obra de redención, ahí está. El mismo, ¿usted se maravilla del Dios creador? Maravilla el Dios redentor. También. Nuevamente, ¿quiere ver milagros? Mire su vida transformada. Mire la vida transformada de su hermano. Esa es la obra de salvación. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. Noten también que dice que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Aquí encontramos la cláusula. Es decir, no solamente basta de que usted conozca o haya escuchado del Evangelio. Yo lo escuché una y otra vez. Es más, si yo le digo que en Mateo capítulo 7, el Señor del Monte va a terminar con esta advertencia. Muchos me llamaban Señor, Señor. Muchos inclusive hacían obras para reflejar un esplendor, pero el Señor le dijo, no, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Es decir, no solamente vale con un conocimiento intelectual, sino con un conocimiento experimental del Evangelio, a todo aquel que cree. Y con respecto a este verbo creer, quiero hacer una aclaración importante. Aquí no es un hecho puntual. No es decir, yo creí en algún momento y dejé de creer. No es un hecho puntual, sino algo continuo. Es un participio que involucra yo estoy creyendo. Yo estoy creyendo para todo aquel que está creyendo. Es decir, una vez que creyó por primera vez, de ahí en adelante sigue creyendo. Sigue creyendo. La Biblia, hermanos, con esto quiero ser muy enfático, la Biblia nunca hace alusión a la salvación de una persona solamente por algo que ocurrió en el pasado. Nunca dice, no, que ellos conocieron al Señor en el pasado y ahí se quedaron. No, dice los que están creyendo continuamente. Tú crees para salvación, de ahí sigues creyendo en Dios. Ya no para salvación, pero sí para santificación. Sigues creyendo a Dios, sigues creyendo en Dios. Es como el arrepentimiento. Tú te arrepientes para salvación, pero también el Evangelio demanda que te arrepientas cada día de tu condición. Cada día te sigas arrepintiendo. Nuevamente repito, la Biblia nunca hace alusión a la salvación de una persona solamente por algo que ocurrió en el pasado.
sino que cuando habla de los creyentes siempre habla de personas que están creyendo continuamente en el Señor. El mundo cristiano el día de hoy se encuentra engañado. ¿Cuántas veces escuchamos? No, que mi tío que hizo una confesión de fe hace 20 años él es cristiano, pero él nunca más hizo nada con el Señor. Déjeme decirles que lo más probable es que nunca haya conocido el verdadero evangelio. Nunca haya conocido el verdadero evangelio. Si tu vida no lo refleja, no viene una confianza continua en el Señor, muy probablemente no es creyente. Este hecho del decisionismo, de decir yo levanto mi mano y yo paso para adelante, ha traído tantos males, hermano. Tantas personas engañadas por eso. El Evangelio, la Biblia habla de los cristianos como los que están creyendo. Los que están creyendo continuamente. No nos engañemos. Entonces aquí todo aquel que cree, todo aquel que está creyendo es una cláusula a la vez. Es decir, el Evangelio el poder de Dios se despliega, pero también tiene una cláusula. Es decir, ojo con eso. ¿Quiere ver el poder de Dios? Entonces empieza a creer en el Evangelio. Segundo punto, el primer punto fue considera el poder del Evangelio. El segundo punto, considera lo que revela el Evangelio. Considera lo que revela el Evangelio. Dice el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios, ¿qué cosa? Se revela. Se revela. Interesante esa palabra. Revelar significa dar a conocer. Probablemente le suena esta palabra, apocalipsis. Revelación. Revelar. ¿Qué es lo que se revela aquí? La justicia de Dios. La justicia de Dios significa que Dios es recto en todos sus caminos y que en Él no hay nada torcido ni nada que haya que enderezarse. Al igual que todos los atributos de Dios que funcionan en una perfecta armonía, la justicia de Dios va de la mano con su santidad, lo que implica un castigo justo a todo aquel que lo merece. Lo dice el versículo 18, dice de Romanos capítulo 1, porque la ira de Dios, ahí está nuevamente la palabra, se revela, se da a conocer. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. ¿Y qué cosa? Injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, esta justicia de Dios significa que no hay nada torcido en Dios, pero también involucra que Él tiene que castigar el pecado. Castigar la injusticia. Todo lo que no se conforme a su carácter. Él lo tiene que castigar. Eso involucra que la justicia de Dios se revela. Entonces, podemos ver a un Dios severo, a un Dios que se aira por el pecado. Romanos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 va a dejar en claro, tanto los religiosos, tanto los judíos, tanto los gentiles que no conocen a Dios están bajo el juicio de Dios. Bajo la ira de Dios, sin posibilidad de ser justificados por méritos propios. Se revela la justicia de Dios. Ahora, ¿por qué Pablo va a hablar de la justicia de Dios? ¿De qué manera se revela la justicia de Dios? Al emitir Dios un justo juicio sobre cada pecador, también estableció un único y exclusivo medio para la justificación del hombre pecador. Vea Romanos capítulo 3, versículo 21. Un poquito más adelante. Romanos capítulo número 3, versículo 21. En adelante. Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Aparte de la ley. Testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo, ¿qué cosa? Justificados
gratuitamente por su gracia mediante la redención que es, ¿dónde? En Cristo Jesús, a quien Dios puso como, qué preciosa palabra, como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar ¿qué cosa? Su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo ¿qué cosa? Su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que santifica al que es de la fe en Cristo Jesús. Dios proveyó el camino para que el hombre sea justificado cuando Él castigó en Cristo los pecados de todos nosotros. Él estaba emitiendo su justo juicio, pero a la vez a través de Cristo estaba justificando a todos los que se aferran a la cruz de Cristo. Eso es lo que decía el versículo 26, a fin de que sea el justo y el que justifica. El justo y el que justifica. Mediante el sacrificio de Cristo podemos ver la justicia de Dios. Podemos los creyentes ser llamados justos delante de Dios. De condenado a justo. De injusto a justo. ¿Quieres contemplarlo, hermano? ¿Quieres contemplarlo? Mira la cruz. ¿Quieres ver cuán severo es Dios en su juicio? ¿Y cuánto aborrece el pecado? Mira la cruz. ¿Quieres encontrar la justificación ante Dios? Mira y observa exclusivamente la cruz de Cristo. Exclusivamente la cruz de Cristo. Mira la cruz. ¿Quieres encontrar justificación? Mira la cruz. No mires a otro lado. Jesús ya pagó la deuda. Ya pagó la deuda, pero tienes que creer en Él. Aferrarte a esa cruz antigua como tu único medio de salvación. Desechando tus buenas obras, tus riquezas, tu filosofía, tu manera de pensar y aferrarte única y exclusivamente a Jesucristo. Única y exclusivamente a Jesucristo. Hermano, esto, ¿qué le produce en su corazón? ¿Arde su corazón con respecto a la justicia de Dios? Dios castigó en Cristo los pecados de la humanidad. Sus pecados, mis pecados. ¿Por qué le hago esa pregunta? Porque va de la mano con el siguiente punto, con la exhortación al día de hoy. Tenemos este tesoro incalculable, tesoro en vasos de barro, como decía Pablo. Debemos alabar a Dios, rendirnos ante Él, pero también tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad. Tenemos que tener una actitud frente al evangelismo. Por lo cual vamos al tercer punto. Considera tu actitud frente al evangelismo. Primer punto, considera el poder del evangelio. Segundo punto, considera lo que revela el evangelio. Tercer punto y final, considera tu actitud ante el evangelismo. Pablo decía, yo estoy pronto a predicar el evangelio a los que están en Roma. Él decía, no me importa si son sabios, si son necios, si son griegos, si son judíos, si son otros gentiles, yo predico el evangelio. ¿Sabe dónde estaba Pablo cuando escribió Romanos? Estaba en Corinto. En ese lugar habían humillado a Pablo por su predicación. En Atenas habían humillado también a Pablo, de decir, miren, ya te oiremos otra vez, ya cuando tengamos tiempo te vamos a oír nuevamente cuando hablaron, ¿cierto? Ya te oiremos más adelante, ¿cierto? Había sido apedreado anteriormente en Listra por la predicación del evangelio. Había sido golpeado, azotado, lacerado muchas veces. Pero él decía, él tenía una convicción. Él podía decir, yo quiero predicar el evangelio en la capital del imperio. ¿Por qué? Porque dice el versículo 16,
al comienzo, porque no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. El apóstol no vacilaba ni sentía vergüenza en predicar el Evangelio, ya que amaba mucho esas buenas nuevas. Y también sabía de que estaban encomendados a esa misión. A gente sabia, a gente ignorante, a filósofos en Atenas, en Corinto, en Éfeso, en Roma. Él predicaba el Evangelio. Despeja cualquier duda. Más de alguna decir, ¿por qué Pablo nunca vino a Roma? ¿Por qué Pablo nunca vino a Roma? Se fue a tantos lugares, ¿por qué nunca vino a Roma? Él dejó en claro. Quise ir muchas veces, pero he sido estorbado. Voy a predicar, ¿por qué? Porque no me avergüenzo de mi mensaje. No me avergüenzo del Evangelio. Su respuesta era, no me avergüenzo. No me avergüenzo. Es más, si podríamos preguntarle al apóstol Pablo, podemos decir, expláyate un poquito más, él diría, me enorgullezco y me gozo en tener la oportunidad de predicar el Evangelio. ¿Por qué no habría de estar ansioso de proclamar el mensaje de salvación por medio de Cristo, las buenas noticias respecto al Cristo crucificado, poder y sabiduría de Dios? ¿Por qué no habría de estar en un lugar de honor al predicar este Evangelio, en vez de estar avergonzado? La palabra aquí, avergonzado, aparece 2 veces más en esta forma en el Nuevo Testamento. Pero aparece en otras formas, la misma raíz aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, vaya a 2 Timoteo, por favor. 2 Timoteo. Él va a dejarle claro, no solamente aquí en Romanos, capítulo 1, de que esta era su convicción. No avergonzarse era una convicción para él. Capítulo 1 de 2 Timoteo, capítulo 1, versículo número 12. Dice así la palabra de Dios. Por lo cual, asimismo padezco esto. Dice, pero ¿qué cosa? No me avergüenzo. Porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Aunque estoy con estas cadenas, he sido azotado, he sido golpeado, estoy a punto de morir, como el Señor le reveló. Estoy a punto de ser decapitado, estoy a punto de morir, estoy privado de mi libertad. Muchos me han abandonado, solamente Lucas está conmigo, decía en el capítulo 4. Aunque estoy abandonado, probablemente sin comer y tantas otras penurias que había pasado, no me avergüenzo de mi mensaje. No me avergüenzo de mi mensaje. Ayer leí este pasaje y el Señor me confrontaba tremendamente. Que quebrantaba mi corazón con respecto al evangelismo. ¿Se puede imaginar usted a ese apóstol azotado, con heridas, probablemente sin comer en tantos días, con cadenas, estando abandonado por todos sus amigos? Pero él decía, no me avergüenzo. Yo sé a quién he creído. Yo sé a quién he creído. Y me humillaba tanto, hermano, que nosotros en nuestra comodidad nos avergonzamos del Evangelio. Venimos a la iglesia, guardamos la Biblia. ¿No queremos hablar del Evangelio? No, es que para mantener la armonía, para no polarizarnos. Callamos cobardemente. No solamente él, sino que tenía compañeros fieles. Versículo 16 va a hablar de otro compañero. Ahí nuevamente va a hablar de esta palabra. Capítulo 1, versículo 16. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó. ¿Y qué cosa? Y no se avergonzó. No se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. No se avergonzó él, no me avergüenzo yo del Evangelio.
Era una convicción claramente de Pablo. Era una convicción de Pablo. Pero déjeme exhortarle el día de hoy, hermanos, tiene que ser su convicción. Capítulo 9 del Evangelio de Lucas, vaya para allá, por favor. Capítulo 9, versículo número 21, en adelante. Después de Pedro haber hecho esta declaración, yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Versículo 21, pero le mandó a que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. Todavía no le digan a nadie que yo soy el Cristo, hasta que yo consume mi obra. Cuando resucite, vayan y cuenten a todo el mundo. Pero hasta el momento no, porque el mensaje no había sido terminado. Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Nuevamente aquí, es necesario que esto se cumpla primero. Y decía a todos, usted puede imaginarse, hermanos, esta predicación, hablando primero con los apóstoles, diciéndole esto, diciéndole, mira, es necesario que yo vaya a Jerusalén, que padezca estas cosas y resucite al tercer día. Después cambia el tono, mira a todos, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿hay alguno aquí que quiere venir en pos de Cristo? ¿Cuál es el mensaje? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Este no era un mensaje fácil de digerir para las personas. Las personas querían escuchar, tenemos comida gratis, tenemos música buena, tenemos un buen ambiente, la pasamos bien. Esas son cosas complementarias. Pero el punto central aquí es que queremos renunciar a nosotros mismos y vivir a Cristo Jesús. Ese es el mensaje de salvación. Versículo 24, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Todo el que ame su vida en alguna manera, quiera aferrarse a eso, tarde o temprano va a perder su vida porque va a enfrentarse al juicio de Dios. Pero todo el que en vida se niega a sí mismo y acude a la cruz de Cristo, todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Este fue un versículo central en mi conversión. ¿De qué me sirve ganar todo el mundo, pero perder mi alma? Y aquí está nuestra palabra nuevamente. Porque el que, ¿qué cosa? Se avergonzare de mí y de mis palabras. Notes, eso es tremendo, de mí y de mis palabras. Es decir, yo me avergüenzo de Cristo y de sus palabras. Están ligadas. No puedo decir ser cristiano solamente y no hablo nunca de las palabras de Cristo. De este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Entonces, hermanos, tiene que ser su convicción. No le llama la atención que después de esta predicación evangelística de Cristo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. También en ese mismo paquete le dice, no te avergüences del evangelio. ¿Por qué muchas veces nos avergonzamos del evangelio? Porque todavía existen partes de nuestra vida que no ha renunciado a nosotros mismos. Tu yo sigue vigente. Por eso primero dice, niéguese a sí mismo. Pierde tu vida por causa de mí y después de eso, de alguna manera no te avergüenzas. Porque ya lo perdiste todo. Esto es un mensaje tremendo, hermanos. Si usted dice, haga una evaluación interna. ¿Se ha avergonzado del evangelio? ¿Se ha avergonzado de ser cristiano? ¿De ser creyente? La razón, hermanos, es porque hay mucho yo todavía en ese corazón. Mucho yo probablemente en este corazón.
¿Te avergüenzas del Evangelio? ¿Avergonzados del Evangelio? ¿Por qué no predicamos a cada familiar, a cada amigo, a cada compañero de trabajo? Cada persona con la cual nos cruzamos, porque estamos avergonzados del Evangelio. Aunque suene duro decirlo, tú te avergüenzas del Evangelio. Cuando callas, te avergüenzas del Evangelio. Cuando callas, te avergüenzas de Cristo y de sus palabras. Pero hermanos, déjeme decirle que si tú no te avergüenzas de Cristo, mira, vayan a Hebreos, por favor. Un pasaje preciosísimo. Déjeme decirle que Cristo no se avergüenza de ti. Cristo no se avergüenza de ti. Capítulo 2 de Hebreos, versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por el cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. No se avergüenza. ¿Se imagina eso? ¿Se imagina la escena? Cristo no se avergüenza de usted. Él es mi hermano. Él es mi hermano. Yo di mi vida por Él. Yo me hice hombre por Él, para liberarlo de la condenación eterna. Él es mi hermano. Capítulo 11. Estos hombres que habían sufrido tremendamente por la fe, hombres de fe, en medio de tanto sufrimiento, capítulo 11. Habló de hablar de tantos hombres de Dios: Abel, Enoc, Noé, ¿cierto? Abraham, Sara. El pueblo de Israel en Egipto cuando cruzaron las aguas. Aún así estas personas padecieron muchas cosas por causa del Señor. Algunos fueron aserrados, muertos a filo de espada, errantes, como va a decir en todo el capítulo. Si usted no conoce el capítulo o no lo ha leído, le animo. Versículo 37 dice: fueron apedreados. Versículo 36. Otro experimentaba vituperios, azotes y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Versículo 16 del mismo capítulo 11. Pero anhelaban una mejor, esto es, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Dios no se avergüenza de usted, hermano. ¿Por qué tú te avergüenzas de Él? ¿Por qué te avergüenzas de ser creyente? Si Él entregó a su Hijo por ti. No te calles cuando tienes que predicar el Evangelio. No te calles. No te avergüences. Dios no se avergüenza de ti.
De lo que sí deberíamos estar avergonzados, según Pablo, en Romanos 6, es de nuestra vida vieja. ¿Qué frutos teníamos de las cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Decía Pablo en Romanos. Hermanos, ¿usted piensa que hoy día es más difícil predicar el Evangelio? ¿Ha pensado en eso? ¿Es más difícil predicar ahora o antes? Hagamos el ejercicio. Si bien el día de hoy se busca censurar todo lo que sea absoluto en nombre de la mal llamada inclusión, enfrentamos oposición en muchas partes del mundo, es lo que escuchamos en los devocionales que se nos envían en el grupo de la iglesia, pero también burlas de todo tipo en nuestros puestos de trabajo, en tantos otros lugares. Pero pensemos en lo chocante que era la predicación del Evangelio en tiempos de Pablo. Por estos motivos, predicaban acerca de Cristo, que era de origen judío, una nación muy menospreciada en tiempos bíblicos debido a los conflictos en los cuales había estado anteriormente y había salido perdedor. Era una nación, podríamos decir, perdedora en guerras. Predicaban a Cristo, que había nacido en una aldea pequeña e insignificante llamada Belén. Una aldea realmente insignificante, tierra de pan, casa de pan. Hacían el pan, era el lugar donde salían el ganado para los sacrificios. Era rural. Cristo era de una familia humilde, nacido en un establo, humilde. Su padre era su padre, según se conocía, era carpintero. No era de una familia rica, no venía de una familia adinerada. Este mismo Cristo había sido rechazado por su pueblo y por sus autoridades. Ese mismo Cristo que ellos predicaban, unos años atrás había sido crucificado y muerto por los romanos. Tú me vienes a predicar de un Salvador que fue muerto por nuestra autoridad. Y además, como guinda la torta, ustedes me predican de que Él resucitó. Muchos ni siquiera creían en la resurrección de muertos. Eso ya era mucho para ellos. Aún así, estos hermanos predicaban una sumisión total a Jesucristo. Quiere decir que ellos iban y decían, este mismo Jesucristo que yo les describí anteriormente, tienes que someterte a Él como tu Señor. Él es tu Señor. Qué chocante. ¿Y usted piensa que hoy día es difícil predicar el Evangelio? Piense lo que era anteriormente. Piense lo que era anteriormente. No quiero menospreciar las adversidades que enfrentamos el día de hoy, pero no piense de que ayer era más fácil. No piense que ayer era más fácil. En conclusión, podríamos decir, cada etapa enfrenta sus adversidades. Siempre el mensaje del Evangelio es contracultural. Siempre hay maneras en las cuales la gente se avergüenza del Evangelio y no quiere predicar todas las palabras del Evangelio. Siempre hay adversidades por las cuales la gente dice, no, que no quiero nada con el Evangelio, le ha pasado en la plaza. Pero aún así debemos tener valentía, predicar el Evangelio como corresponde, no diluir el mensaje. No hacerlo un mensaje simplista, es decir, sigue estos pasos, mira, no, Jesucristo, no, esto de aquí y allá. Tú te avergüenzas del Evangelio cuando disminuye su poder. Cristo demanda una sumisión total a Él. Predicarlo a Cristo como Señor significa que tú tienes que ser su esclavo. Ese es el mensaje del Evangelio. No es un mensaje diluido. No es, tú recibe a Cristo, tus problemas van a terminar. No, eso no es el mensaje del Evangelio. Termino nuevamente con la pregunta, ya para ir finalizando. ¿Se siente avergonzado del Evangelio, hermano? ¿Se siente avergonzado?
Solamente algunas preguntas de test para que usted se examine en su corazón a través de estas preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que predicó el Evangelio? ¿Se acuerda? ¿Se abstiene de predicar el Evangelio por temor a lo que los demás digan? No, que no los paralicemos, no, que esto se pueden ofender, no, que esto, déjalos que se ofendan. Ellos han estado ofendiendo toda su vida a Dios. ¿Se detiene de predicar el Evangelio para preservar la armonía? Eso es avergonzarse del Evangelio. Finalmente, hermanos, aplicaciones finales. Tenemos el tesoro del Evangelio en vasos de barro, como lo somos nosotros, como lo soy yo, como lo es usted. El mensaje que ha transformado nuestras vidas, pero debemos rendirnos ante Él, debemos dar gracias a Dios por rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Dele gracias, Señor, por el Evangelio, hermano. ¿Cuándo fue la última vez que dio gracias por este mensaje? ¿Cuándo fue la última vez que meditó, que se predicó el Evangelio? Así mismo. El poderoso Evangelio no es solo para salvación, sino también para santificación. Recuerde, a los que están creyendo, el Evangelio es por fe y para fe, para tu vida diaria. Meditemos a diario en este Evangelio. Y es más, déjeme ponerle como desafío, predíquese el Evangelio todos los días. Todos los días usted. Recuerde su condición antigua, recuerde su condición. Recuerde lo que hizo Cristo, recuerde que Él murió, resucitó al tercer día. Recuerde que Él le demanda una vida nueva. Predíquese el Evangelio. Y finalmente, no solamente predíquese a usted, sino también a los demás. No tenga vergüenza de la palabra de Cristo, de su Evangelio. Recuerda que lo que realmente importa en esta vida es justamente lo que trasciende a ella. Escuche bien, lo que realmente importa en esta vida es lo que trasciende la vida. Es decir, lo eterno. Y eso es la palabra de Dios. ¿Quiere invertir en lo eterno? Viva para el Evangelio de Cristo. Viva para el Evangelio de Cristo. Por lo tanto, prediquémoslos con pasión, con fervor, con tus palabras, pero también con tus hechos. Vamos a orar. Señor bendito, gracias por este tiempo, Señor. Hemos disfrutado un precioso tiempo, Señor. Yo lo he disfrutado tremendamente, Señor. Es la tarea, Señor, que tú me has dado, Señor, para hacer. Y lo disfruto, Señor. Me siento molido, Señor, y en mi corazón, agobiado, Señor, porque me siento en falta, Señor, delante de ti. Pero también, Señor, espero, Señor, y me consuela saber de que tú haces, Señor, la obra, aún en medio de mi debilidad, Señor, de nuestra debilidad, Señor. Señor, preserva a esta iglesia de la vergüenza, Señor. Podemos sentir temor, Señor. En alguna manera podemos, sentirnos intimidados, Señor. Pero nunca debe detener nuestras acciones, Señor, de predicar tu palabra, Señor. Eso es lo que nunca debería pasar, Señor. Padre bendito, te ruego, Señor, que nos dé valentía, Señor. Como aquellos hermanos, Señor, en el libro de los Hechos, que cuando fueron castigados, Señor, ellos oraban por valentía, Señor. Nosotros oramos por valentía, Señor. Oramos para que pongas en nuestro corazón un corazón ferviente, Señor. No un corazón avergonzado del Evangelio, sino un corazón agradecido del Evangelio, Señor. Bendiga tu palabra, Señor. Bendiga a cada hermano, Señor. Los que están aquí, los que no han podido llegar. Bendiga, Señor, a los que están enfermos, a los que están débiles, Señor. A cada uno, Señor, que tu bendición les alcance, Señor. Te ruego por esto, te agradezco, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.